establecer si debe ser reversible o debe ser irreversible para poder maximizarlo. Entonces, esto es una demostración matemática para saber cuál es la relación entre el trabajo reversible y el trabajo irreversible. Entonces, para hacer esta demostración matemática, supongamos que lo tomamos a partir del primer principio, es decir, un sistema cerrado, y de acuerdo a ese primer principio, tenemos dos evoluciones, un sistema que evoluciona en forma reversible y otro sistema que evoluciona en forma irreversible. Entonces, si yo aplico el primer principio para sistemas cerrados, digo que la variación de energía interna va a ser igual a la diferencia entre el calor intercambiado entre el estado inicial y el estado final y el trabajo intercambiado entre esos dos mismos estados de equilibrio. Esa variación de energía interna es una propiedad de estado, de manera que depende exclusivamente del estado inicial y del estado final, independientemente de la transformación, si es reversible o es irreversible. Entonces, yo puedo decir que el delta U, o sea, la variación de energía interna por el camino reversible, va a ser exactamente igual a la variación de energía interna por el camino irreversible. Lo que no van a ser lo mismo, van a ser la cantidad de calor intercambiada en forma reversible, así es, en forma irreversible, y la cantidad de trabajo no es la misma que sea reversible o que sea irreversible. Si lo analizamos desde el punto de vista, entonces igualamos, o sea, el primer principio sería exactamente lo mismo en cuanto a sus energías internas al plantear la diferencia entre el calor y el trabajo. Pero obviamente este primer principio para la transformación reversible va a involucrar el calor intercambiado en forma reversible y el trabajo intercambiado en forma reversible, y en el otro caso el calor intercambiado en forma irreversible y el trabajo en forma irreversible. Entonces nos queda esta igualdad. Veamos qué es lo que habíamos analizado respecto de esa propiedad que habíamos visto en el segundo principio, como es la variación de entropía, que habíamos dicho que esa variación de entropía es mayor o igual que la integral de diferencial Q sobre T entre el estado inicial y el estado final. Habíamos dicho que el signo de igualdad se cumplía cuando la cantidad de calor intercambiada entre el sistema y el medio se hacía en forma reversible, y el signo de desigualdad aparecía cuando esa cantidad de calor se intercambiaba en forma irreversible. Entonces, si tomamos la transformación irreversible y la cantidad de calor intercambiada en forma irreversible con respecto a la variación de entropía, vemos que aparece el signo de desigualdad y nos queda que la cantidad de calor intercambiada en forma irreversible es menor que T por delta S. En el caso de la transformación reversible, tenemos que, y acá hay un error, acá tenemos que la integral entre el estado inicial y el estado final de la cantidad de calor intercambiada en forma reversible con respecto a la temperatura no es el signo de desigualdad, sino el que ahí aparece el signo de igualdad. El
se acuerdan que yo hice bastante hincapié en decirles que no importa si yo tengo que calcular la variación de entropía entre el estado inicial y el estado final, como la entropía es una propiedad de estado, va a depender exclusivamente del estado inicial y del estado final, y no va a depender del camino recorrido. Por eso es que una transformación irreversible en su variación de entropía, yo la puedo calcular exactamente igual por el signo de igualdad. Entonces, en función de esto que estamos diciendo, la cantidad de calor intercambiada en forma irreversible va a ser menor que el producto de T por delta S. Y la cantidad de calor intercambiada en la transformación reversible va a ser igual al producto de T por delta S. O sea, que la variación de entropía puede ser la misma entre los mismos estados inicial y final, pero la cantidad de calor no va a ser la misma. Aquella cantidad de calor en forma reversible va a ser diferente a la cantidad de calor intercambiada en forma irreversible. De acá yo puedo sacar, como los dos están relacionados con el T por delta S, que es el mismo, yo llego a la conclusión matemáticamente de que la cantidad de calor intercambiada en forma reversible va a ser mayor que la cantidad de calor intercambiada en forma irreversible. Y quien lo dice para diferenciar Q también lo puede decir para la cantidad total de calor intercambiada. Es decir, que yo estoy analizando esta justamente igualdad o desigualdad, depende si el calor intercambiado es en forma irreversible o en forma reversible. Pero eso no hemos dicho que si una transformación irreversible, el flujo de calor era mayor. O sea, pues mayor cantidad de energía se transforma. Acá vos estarías comparando, porque esto es lo mismo que este T por delta S es igual al calor intercambiado en forma reversible. Por lo tanto, Claro, por eso no habíamos dicho que calor, cuando es irreversible, el flujo de calor era mayor, o sea que era al revés. cuando es irreversible, no, espérate un segundo. Lo que pasa es que estamos hablando entre el mismo estado inicial y el mismo estado final. El tema es cuando nosotros tenemos un estado inicial y no tenemos fijado el estado final. Entonces decimos que cuanto más calor se produce, mayor es la entropía. Pero en ese caso yo estoy fijando mis condiciones iniciales y no mis condiciones finales. Entonces ahí yo puedo decir que si yo genero mucho calor, se me va a generar más entropía. Pero el estado final de una transformación no va a ser el mismo que de la otra. En cambio acá yo lo estoy analizando entre dos estados determinados. Esa es la diferencia. ¿Ah? Entonces no es lo mismo. O sea, obviamente que las energías internas directamente, como son propiedades de estado, son iguales porque los estados son iguales. No importa la transformación, si es reversible o si es irreversible. Pero en el caso de los calores y de los trabajos sí es importante. No es lo mismo producir un trabajo en forma reversible que producir un trabajo en forma irreversible. Y justamente eso es lo que estamos buscando demostrar. Esto, vuelvo a repetir lo mismo de la diapositiva anterior, y cuando reemplazamos acá en eso que nos había quedado, en esa igualdad de la página anterior, que esa igualdad estaba dada por las variaciones de energía interna entre el estado inicial y el estado final, y acá operamos y lo ponemos de esta manera, es decir, que el Q irreversible que tenemos acá lo pasamos a este miembro y el trabajo reversible lo pasamos al otro miembro, acá restando y pasa sumando. Entonces,
juntamos las cantidades de calor transmitidas en forma reversible e irreversible y la cantidad de trabajo en forma reversible o irreversible. Como habíamos dicho que la cantidad de calor transferida entre dos estados en forma reversible es mayor que la cantidad de calor intercambiada entre esos dos estados en forma irreversible, vemos que esto es mayor que cero. Y si esto es mayor que cero, o sea, es positivo, esto también es positivo. Por lo tanto, podemos decir que si esto es positivo, quiere decir que así como el calor intercambiado en forma reversible es mayor que el calor intercambiado en forma irreversible, podemos decir que el trabajo realizado o absorbido por el sistema en forma reversible, no, perdón, estamos hablando de una expansión. Entonces estamos hablando de un trabajo hecho por el sistema. Ese trabajo realizado por el sistema en forma reversible va a ser mayor que si ese mismo trabajo se hubiera realizado en forma irreversible. ¿Qué quiere decir? Que obviamente siempre el estado inicial y el estado final en esta transformación va a ser el mismo. ¿Y a qué conclusión podría llegar yo con esto? Que si yo tengo un sistema con esas condiciones en el punto inicial, ¿qué es lo que me conviene? ¿Que sea qué? Que sea menos irreversible, es decir, que yo, mientras la transformación sea lo más reversible posible, yo voy a poder sacarle a ese sistema, le voy a poder sacar más trabajo. Independientemente del estado final, ¿no es cierto? El estado final siempre es el mismo. Pero ese sistema que evoluciona entre el estado inicial y el estado final me va a rendir mucho más desde el punto de vista del trabajo si yo lo hago transformar en forma reversible y no en forma irreversible. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa cuando yo lo multiplico? Este es un trabajo positivo. ¿Qué pasa cuando yo lo multiplico a los dos por menos 1? Si esto fuera una máquina térmica, sería una máquina que está entregando trabajo al medio que lo rodea. Entonces, a mí lo que me interesa es que entregue mucho trabajo. Por eso el trabajo es positivo. Es trabajo cedido por el sistema. Si yo lo multiplico por menos 1, a los dos miembros, invierto el signo de desigualdad y me queda que el trabajo negativo de forma reversible es menor que el trabajo negativo en forma irreversible. ¿Qué me está diciendo esto? Trabajo negativo es trabajo que el medio realiza sobre el sistema. Entonces, por ejemplo, si es una máquina frigorífica, para poder extraer calor de una fuente fría, yo necesito entregarle un trabajo. Una máquina frigorífica, una heladera. Quiero enfriar el habitáculo de la heladera, que sería la fuente fría, y extraigo calor de esa fuente fría. Entonces, si yo lo hago, le estoy entregando trabajo en forma reversible, la cantidad de trabajo que voy a necesitar entregar va a ser menor que si lo hiciera en forma irreversible. Es decir, que si a una heladera la hago trabajar con un compresor que me siga una transformación reversible, voy a gastar menos electricidad para producir la misma temperatura dentro de la heladera que si fuera irreversible. En el caso de una máquina frigorífica, como si fuera una heladera. En el caso de un motor térmico, en definitiva, lo que voy a hacer es,
si yo hago funcionar un motor térmico en forma reversible, para la misma cantidad de combustible que voy a quemar, voy a obtener mayor desplazamiento del vehículo porque me va a entregar mayor trabajo si lo realizo en forma reversible. ¿Está bien? Entonces, en cómo se realizan las transformaciones depende justamente de la capacidad que tiene el sistema para realizar trabajo. En definitiva, normalmente hay una diferencia entre, porque dijimos que todas las transformaciones en la naturaleza se realizan en forma irreversible. Entonces estamos hablando de un trabajo, de producir un trabajo en forma reversible. El trabajo que me va a entregar ese sistema normalmente va a ser distinto y menor al trabajo reversible teórico que me podría entregar. La diferencia entre lo que me entrega y lo que me podría entregar es justamente las irreversibilidades. Fíjense, veamos el ejemplo del pistón. ¿Qué sería el trabajo útil y cuál sería el trabajo reversible? En el caso del cilindro pistón que me está entregando un trabajo, ¿cuál sería un trabajo reversible que me está entregando ese cilindro pistón y cuál sería el trabajo útil? El reversible. Lo que pasa es que cuando yo hablo de exergía, siempre lo estaría relacionando con las condiciones del medio que lo rodea. Entonces, en los dos casos, siempre estaría en relación con el medio que lo